para que a ti te aplique exit tax, tú deberías tener el 25% o más de una empresa que tenga un valor de al menos 4 millones de euros. Que tu sociedad tenga mucho valor patrimonial no significa que tú puedas pagar ese impuesto. ¿Quieres vender tu empresa? No, pues paga. ¿Te quieres ir? Sí. ¿Quieres vender tu empresa? Vale, pues paga. Y nadie quiere volver a Pakistán a trabajar. Básicamente porque allí ganan pues entre 5 y 10 veces menos de lo que ganan aquí. Tú imagínate que vas a un país a delinquir y te meten en la cárcel y dices, joder, pues esta cárcel es mucho mejor que la de mi país. ¿Viene esta gente? ¿Quiénes son? No lo sé. Que pasen. ¿Cómo que no sabes quiénes son? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Una semana más, otro nuevo podcast. De vuelta a podcast 15, ¿no? Este es el 15 y lo anterior que subimos al canal fue la masterclass, el webinar que dimos hace un par de semanas. Estuvimos de pie un ratito, ¿eh? Estuvimos casi 2 horas de pie. Fue increíble. Creo que dimos muchísimo valor en esas 2 horas. Una masterclass en la cual contamos absolutamente todo prácticamente referente a Dubái, su fiscalidad, modelos de sociedad, modelos de negocio, inversión. Tuvo mucho, no solo mucho alcance, sino mucha de la gente que se apuntó estuvo presente. O sea, sí. Las personas que nos ayudaron a organizarlo nos lo dijeron, ¿no? Que realmente gustó y no solamente hubo un pico de gente alta, sino que se mantuvo durante la sesión, que era larga, con lo cual dices, claro, tú estás ahí pegando la chapa. Porque no sabes lo que está pasando al otro lado. Claro, no tienes ni idea. La gente se está quedando, se están yendo. Hay 100, hay 200, hay 400, se han ido. Claro, y no, la gente aguantó, les gustó. Y me gustó mucho porque después cuando acabamos empezamos a recibir un montón de mensajes. Sí, la gente la verdad es que agradeció mucho toda la información que dimos. Por eso lo hemos subido a YouTube con el buen audio, editado además. No es un formato podcast, pero como está grabado en el estudio donde grabamos... que está muy bien hecho. Sí, con varias cámaras. Sí, con varias cámaras, con un audio perfecto. Así que sí, seguramente toda la gente que ha visto este podcast ya se lo ha vuelto a ver, así me consta también. Pero si alguien nos ha descubierto ahora mismo, pues puede ir a uno de los vídeos anteriores y buscar nuestra masterclass. Vamos al lío. Vamos allá. Vamos a lo que a la gente le interesa. Desde el último podcast que grabamos, la gente le interesó mucho todo lo que estuviste hablando en la primera parte del podcast. Y creo que vamos a empezar a introducir... que empezaremos hablando sobre un concepto fiscal o un concepto legal de interés común para toda la gente que está, digamos, buscando maneras de optimizar su fiscalidad. Píldoras fiscales. Sí, podríamos llamarle píldoras fiscales, le podemos llamar de muchas maneras, pero bueno, pequeños conceptos que la gente no tiene conocimiento de qué son o cómo funcionan exactamente. O he oído, mi primo, mi sobrino me ha contado, mi primo, mi tío, mi tal, y nadie tiene ni puta idea. Hoy un reel que lo explica, pero a medias. Sí. Exacto, gente que te intenta contar algo, pero en realidad no tiene ni puta idea y al final te lo cuenta a medias, te lo cuenta mal. Entonces, sin entrar a dar la chapa, vamos a resolver algunas cuestiones de estas y hoy me gustaría que habláramos de un tema que es el exit tax. El exit tax. De hecho, seguramente todos o casi todos habéis oído hablar del exit tax o suena que lo habéis escuchado en algún momento, ¿no? Pero es difícil comprender qué diablos es el exit tax, qué significa tenerlo, quién lo tiene y quién no lo tiene, qué pasa si lo tienes, qué pasa si no lo tienes y cuáles son las modalidades para conocer. Sí. Si te aplica, si no te aplica, ¿qué no te aplica? Hacer al respecto. Ya digo que si te aplica, es que has hecho las cosas muy bien en tu vida. Tal cual. Es un poco el resumen. Sí, o que yéndote bien te has organizado mal, pero en general significa que te va muy bien empresarialmente. Aunque te hayas organizado mal, si tienes exit tax, es que has hecho una buena lana en tu vida y que te han ido bien las cosas. Muy bien, sí. Las cosas, quiero decir que al final es algo que aplica a un porcentaje muy bajo de la población. Dicho esto, Pau, venga, expláyate. Cuéntanos. A ver, intentaremos ser muy pedagógicos porque al final intentaré entrar, como hicimos la semana pasada, ¿no? La semana pasada no, el último podcast. Y nada, primero, el exit tax. La gente habla del exit tax como un impuesto. Para empezar, no es un impuesto. El exit tax está la normativa del IRPF. Y desde el IRPF, o sea, del impuesto de la renta, pues sí, ahí está. Concretamente en el artículo 95 bis, ¿vale? De la ley del IRPF. Con lo cual no hay una ley de exit tax. No hay una ley de el impuesto de salida de España, ¿vale? De hecho, concretamente, esto se denomina ganancia patrimonial por cambio de residencia. ¿Vale? Y esto es un poco irónico, después lo trataremos porque ganancia patrimonial es ninguna, ¿no? Es para enfadarse. Es para enfadarse. Para ser español y enfadarse. Sí. Básicamente porque no tributas por ninguna ganancia, ¿vale? Pero vamos a hacerlo fácil. Empezaremos por lo más fácil. Primero de todo. ¿Qué tengo que saber si yo quiero saber si tengo exit tax? Lo primero, ¿has sido residente en España 10 de los últimos 15 años? Punto clave, que se obvia siempre que se habla del exit tax. Si es que sí,
puede aplicarte. Si es que no, no te aplica. Primer paso. Has vivido en España 10 de los últimos 15 años. Si no, no te aplica, ¿vale? Esto seguro que la mayoría de gente no lo ha escuchado nunca. Primer punto a tener en cuenta. Segundo punto a tener en cuenta. ¿Tienes en participaciones sociales de empresas? Ojo, participaciones de empresas, no otro tipo de activos, ¿no? Relojes, oro, propiedades inmobiliarias que tengas. Acciones notariales, o sea, ante notario. Sí, ante notario, por valor de más de 1 millón de euros en el caso de que tú tengas más del 25% de la empresa. Repito, en el caso de que tú tengas más del 25% de esa empresa, si esa empresa vale más de 1 millón de euros, habrá que valorar en tu proporción si tienes más de 1 millón de euros en patrimonio. En este caso, digamos que para que a ti te aplique Exit Tax, tú deberías tener el 25% o más de una empresa. Correcto. Que tenga un valor de al menos 4 millones de euros. Bueno, a ver, para hacerlo fácil, si tú tienes el 25% de una empresa y esa empresa vale 1 millón... Serían 4 porque 1 millón es proporcional a esa parte. Estamos hablando de que tú tienes el 25% de una empresa y para que a ti te aplique, pues para que sume 1 millón tiene que valer más de 4 millones. Pero supongamos que tú tienes el 100%, imaginémonos, vale, pues ahí evidentemente sería más de 1 millón. Exacto. Y encima tienes más de un 25 porque tienes el 100, ¿no? Pero bueno, la proporción se hace fácil. 3 socios, 33%, tal, o sea, muy, muy fácil de hacer la proporción. Y después también aplica, hay una excepción, es otro supuesto de aplicación, que es si tienes más de 4 millones en acciones suscritas en general. Significa en cualquier tipo de inversión, pues yo qué sé, en bolsa, en lo que sea, que esté a tu nombre esa acción, o que tengas menos del 25% de participación, si tienes pequeñas participaciones minoritarias en otras sociedades. Con lo cual, si yo tengo más de 4 millones de patrimonio en acciones en general, me va a aplicar el Exit Tax. Entendido. ¿Vale? La segunda parte, es decir, la de las acciones que tú puedas tener en tu broker de confianza, en Interactive Brokers, yo tengo acciones de Google y de Meta y de Uber y de Tesla por valor de más de 4 millones de euros si las agrupo todas, automáticamente tengo Exit Tax. En la primera, que es la de las compañías privadas, digamos, yo soy socio de una empresa que o de la mía propia. De la tuya. Yo tengo mi empresa o soy socio al 50% con un socio de una empresa que factura 10 millones de euros y nos dedicamos a tal. ¿Cómo se valora? ¿Cómo se valora el valor? Porque una cosa es facturar 1 millón, 2, 5 o 20 y la otra es el valor real que tiene esa empresa. ¿Quién pone el valor para que te pondere o para que una persona pueda entender si tiene Exit Tax o no? Esto lo hemos comentado muchas veces, que la gente te escribe y te dice, no, yo tengo Exit Tax. Bueno, no, o sea... Bueno, no lo sabemos, pero hay que analizarlo, hay que analizar, o sea... primera cosa, desmentir. Si tu empresa factura 1 o 2 millones al año o 3 millones al año... no tiene directamente por qué tener Exit Tax, ¿vale? Entonces vamos a explicar cómo se valora. Tú tienes que tener en cuenta que una empresa tiene diferentes criterios de valoración, ¿vale? La valoración de una empresa en España está definida en una ley muy concreta que es la ley del impuesto de patrimonio, ¿vale? Que esto es otra cosa que no se explica habitualmente. En el artículo 16, ahí de la ley del impuesto de patrimonio, te dice que hay 3 formas de valorar una empresa. 1, el valor teórico contable. ¿Qué se entiende por valor teórico contable? Para que sea fácil, activo menos pasivo, vaya. Los activos menos lo que debes, el patrimonio de tu empresa, lo que tiene, vaya. Valor teórico, es el que se utiliza más habitualmente. Segunda fórmula de valoración, el valor nominal, el que se suscribe delante de notario. Yo qué sé, pues 3.000 euros, ¿no? O el valor de las ampliaciones de capital que has hecho. Y tercer valor, el valor de capitalizar los resultados de la empresa al 20% en los últimos 3 años, ¿vale? Es una fórmula, simplemente. Es una fórmula matemática, no hay que expresarse, no hay que explayarse en ella. ¿Cuál aplica Hacienda? Que es muy campeón ahí. Pues el más alto de los 3. El que dé más, claro. El que dé más de los 3, ¿vale? El que da más de los 3 es la valoración que se le va a otorgar a tu empresa. Con lo cual, ¿qué tendrás que hacer? Utilizar el valor de adquisición que tú tuviste, ya fuera el de constitución o ya fuera cuando compraste las acciones, versus el que tienen ahora las acciones. Y dirás, ¿por qué? ¿Por qué tengo que hacer esta resta? Yo qué sé, por ejemplo, ahora he valorado la empresa y vale 1.500.000. Y cuando yo compré las acciones valían 800.000. Pues hay un decalaje, ¿no? De 700.000 euros. Eso es la plusvalía. Y dices, ¿qué plusvalía? ¿Hay alguna ganancia aquí? Sí, claro, Pau nos ha dicho antes que el Exit Tax no existe como ley y que cuando vas al artículo 95 de la ley del IRPF te dice ganancia patrimonial por cambio de residencia. Efectivamente, España considera que tú estás ganando dinero y estás vendiendo tu empresa y obteniendo la ganancia derivada de esa venta por el simple hecho de cambiar tu residencia fiscal
a otro país. Aunque no toques nada. Aunque no vendas nada. No, o sea, es ficticio, ¿no? Es como te está aplicando una venta que no existe. O sea, te está haciendo que saques un dinero que no tienes. Se le llama plusvalía latente, sí. O sea, la plusvalía no se ha consolidado. Tú podrías evitar el exit tax ejecutando la venta, ¿no? Claro. Porque si la plusvalía se materializa de forma real, como vas a pagar ya impuestos, realmente ya se está consolidando esa plusvalía. Entonces, de hecho, muchas personas te plantean la duda de, claro, yo me va a aplicar, tengo que... Primero de todo, ¿tengo formas de evitar el exit tax? La primera respuesta sería sí, hay una forma muy simple, que es cambiar tu residencia fiscal a un país o de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo. El problema para chafar aquí la guitarra es que la mayoría de estados que responden a esas características tienen imposición muy alta. Con pagan más que en España, entonces no ganaríamos nada ahí. No todos, pero ya nos entendemos. Al final, cuando alguien cambia su residencia fiscal, casi siempre es para mejor, ¿no? O para ir a Andorra, o para ir, a República Dominicana, o para ir a Emiratos Árabes, o para ir donde sea, ¿no? Pero no para ir a Francia, ¿no? No es lo más habitual. Entonces, esa forma, eso es importante porque esa suspensión del exit tax es automática. Tú te vas a un país de estos que han descrito, Espacio Económico Europeo, Unión Europea, y no aplica. O sea, no hay exit tax. Bueno, al final, pues las ventajas de ser europeos, ¿no? Pues, libre circulación de personas y, oye, llévate tu dinero donde quieras porque estamos seguros de que no te vas a ahorrar mucho. Se tendría que entender que si aplicara el exit tax ahí, se estaría vulnerando la libre circulación de capitales, la libre circulación de la libertad de establecimiento. Bueno, yo soy de la teoría que el exit tax es inconstitucional por naturaleza. Pero ya iremos al debate filosófico, de filosofía del derecho sobre esto porque da para debatir, ¿no? Pero hay formas de diferir también el exit tax, que esto mucha gente no lo sabe. Y si te aplica, pues es interesante comentarlo. Supongamos que tú te quieres ir al extranjero y estás sometido a exit tax. Luego hay otras fórmulas, ¿eh? Tú puedes bajar el valor de tu empresa, hay 1000 fórmulas, ¿vale? Tampoco vamos a extendernos mucho en esto, pero la ley te permite diferir el exit tax a 5 años, siempre que dejes una garantía, ¿vale? Tienes que hacer un comunicado tienes que comunicarlo a Hacienda, te lo tienen que aceptar, etcétera, tienes que dejar garantía. ¿Puede ser interesante? Pues puede ser interesante, porque al final piensa lo siguiente. Si eres empresario, tú estás sometido a exit tax sí o sí. Es como una cárcel de oro, ¿no? No puedo irme de España sin pasar por caja. Pero tal vez si tú te pones a calcular lo que te ahorrarás en impuestos fuera, desde luego, te sale un número. Y tú te haces tu análisis financiero y decir, oye, ¿cuánto me ahorro cada año? Me ahorro este año 100.000 o este año 300.000. Pues tal vez el exit tax no es tan caro. Tal vez es comprar tu libertad, con lo cual dices, si yo lo puedo diferir a 5 años o a 3 años y lo recupero en 1 año y medio fuera, pues trinco, me voy, estoy 1 año y medio trabajando solo para pagar el exit tax, pero me sale a cuenta porque he comprado mi libertad para el resto de años de mi vida, siempre y cuando yo quiera estar fuera. Entonces, el tema del exit tax al final tampoco quiero que se entienda como una condición limitante absoluta. No, es decir, porque tú puedes tomar la decisión de pagarlo. Exacto, totalmente. Incluso diferirlo, como decías, ¿no? Y no pagarlo de a tocateja en el momento, sino montar tu propia estrategia. Pero hay mucha gente que también mete aquí los pisos. Tengo pisos, 1 piso, 2 pisos, 3 pisos, la casa de la playa, tengo 2 casas pagadas. ¿Y dónde entran los pisos para computar dentro del exit tax? Porque creo que este es lo más común. Lo más común. Hay mucha gente que no hay más error. Es que tengo 4 pisos, no me puedo ir. Bueno, aquí hay mucho error. El hecho de que tú tengas 5 pisos o 7 pisos o 14 pisos no implica per se que estés sometido a exit tax. Eso sí, si tienes muchos pisos en sociedades, esas sociedades tendrán valor, ¿no? Lo que decíamos, ¿qué valor tiene la sociedad? Entonces, esto, primer titular, si hubiéramos que tomar un titular, que tengas muchos pisos no te va a hacer tener exit tax de base y tienes que ser consciente que solamente si esos pisos están en sociedad vas a incrementar el valor de esas sociedades, con lo cual tendrás más posibilidades de estar sometido a exit tax. Pero eso te lleva a otra cuestión muy, no diría, pues sí, cabrona, particular, y es que la mayoría de empresarios, ¿qué hacen cuando se quieren organizar bien patrimonialmente? Crean empresas. Crean estructuras. Y crean estructuras ya no solo en España, sino en el extranjero. Oye, yo invierto, pues aquí lo vemos mucho. Empresarios que invierten a través de una sociedad en Emiratos. Totalmente. Porque lo que quieren es concentrar la tributación de esos activos en Emiratos, pues con una entidad con motivos económicos válidos, que se administra desde aquí, tiene sus activos aquí. Pues amigo, hay que saber bien cuál es tu estrategia a medio plazo. Y por eso es tan importante tener un fiscalista cerca. Porque tal vez tú estás organizando tu patrimonio en sociedades, tanto en España como en el extranjero,
Y amigo, cuando te quieres ir de España, Estás jodido. te viene un trinco de exit tax altísimo. Entonces yo te diría, si estás en esa etapa de me estoy ganando bien la vida, no sé si me aplica un exit tax o creo que no me aplica aún, pero quiero ya empezar a patrimonializar. Antes de organizarte en sociedades, analiza y pregúntate si vas a querer cambiar tu residencia fiscal en los próximos años, porque tal vez te sale más a cuenta comprar como persona física y declararle a España lo que tengas en el extranjero como persona física, lo que tengas en España como persona física un poco más desoptimizado temporalmente, y cuando ya te vayas, organizar la estructura. Aquí el único problema que existe es el de siempre, es la gente no suele, digamos, no suele Poder prever, ¿no? No suele planificar o prever un cambio de vida tan radical con antelación. Total. Si alguien te hubiera dicho hace 2 años que estarías viviendo en Dubái, Le habría dicho que estaba loco. Sí. yo he vivido en Barcelona toda mi vida, he tenido mis cosas ahí, pues y decidí venirme aquí de un día para otro prácticamente. Un año antes no me lo hubiera ni planteado, y menos a Dubái 2021, cuando esto era un puto desierto, ¿no? Totalmente. Entonces, es muy... O sea, yo te entiendo, es evidente que, claro, en el papel dices, tío, no hace falta que te organices siempre por sociedades para optimizar al máximo, porque esto puede ser un arma de doble filo. Pero también rompe una lanza en las personas que Obvio. tomamos decisiones a veces de manera rápida, en que estas cosas muchas veces no las planteas. Otra cosa Total. es que estés en una etapa de tu vida que ya te plantees, no la jubilación, pero sí... Oye, ¿dónde quiero terminar de vivir mis años, no? Sean 20 o sean 50, Sí, quiero decir. y me organizo patrimonialmente Entonces en base a eso. Entonces ya empiezas a tomar una serie de decisiones diciendo, no, es que yo ahora estoy viviendo aquí, pero yo sé que dentro de 10 años o dentro de 5 años voy a hacer un movimiento X. Me voy a ir a Suiza, me voy a ir a Andorra, me voy a ir a Portugal, me voy a ir a Miami, me voy a ir a Costa Rica, no lo sé. Habitual. Es decir, estas cosas cuando ya tienes la vida más o menos encaminada, igual los hijos ya son mayores o no, obvio, estás solo. Y dices, hostia, yo voy a empezar a organizarme porque mi sueño es retirarme en tal lugar, así que voy a empezar a hacer las cosas. Ahí sí que te puedes Bueno, ya empezar a mover. Y no solo en base a eso. Ese perfil es súper habitual, porque ese perfil del patrimonialista empresario que está en esa fase de prejubilación o tal vez no prejubilación. Yo qué sé, pienso en clientes que me empiezan a explicar esto con 40 años, ¿no? Es decir, tampoco hace falta ser... Tal vez alguien se está imaginando un señor con canas de 78 años. Puede ser 50 años, puede ser para 50 años, Sí, ¿sabes? Hay gente que lo prevé a tiempo, pero incluso para la sucesión, porque hay una cuestión que aquí a veces se obvia y creo que es buena a nivel también de filosofía de vida ponerlo encima de la mesa. El empresario, cuando optimiza impuestos, no solo está optimizando para reinvertir con más capacidad o para tener más dinero para su ocio, para su calidad de vida. A cierta edad, está claro que una persona que tiene patrimonio no se lo va a gastar ni se lo va a petar. Eso va a ir a una sucesión. Con lo cual es muy posible que esa persona, si quiere organizar bien su patrimonio y si quiere estructurar bien, es para dejar más a sus hijos, ¿no? Claro. Entonces, esto yo me lo empiezo a encontrar con gente con 40, 50 años que sí hacen estas planificaciones a medio largo plazo para decir, hostia, me organizo para que les llegue lo máximo posible a mis hijos. Y volviendo al tema del exit tax dentro de lo que es más donde hay chicha, ¿no? Para criticar o valorar, decidnos en comentarios qué opináis vosotros. Es el tema de que a ti se te pueda imputar, que por cierto no lo hemos dicho, ¿cuánto se paga? ¿Cuál es el impuesto? El porcentaje. Que es el de la base del ahorro, que es entre el 19 y el 30%, ¿vale? Que sería el mismo que si vendieras, ¿vale? Sería el mismo que si vendieras. Una ganancia de patrimonio, ganancia patrimonial, ¿vale? Entonces, nada, la pregunta es, Pau, hostia, ¿puedes tributar por una ganancia que no has tenido? Técnicamente, si tú te vas a analizar la constitución de cualquier país europeo, pues tú, el sistema fiscal se orquestra sobre una serie de principios, y uno es el de capacidad económica, ¿no? Y que, evidentemente, si hay una ganancia patrimonial, se ha puesto de manifiesto de alguna manera. El tema es que le estás llamando ganancia a una no ganancia. Eso, veníamos debatiendo sobre eso, y realmente es un tema para enfadarse, ¿no? Porque es como que estás pagando sobre algo que no has vendido, que no has ejecutado, y te están aplicando una ganancia cuando no estás ganando absolutamente nada, ¿no? Es en plan, yo me voy, todo se queda igual, es decir, la sociedad es la misma. Lo que dejo ahí en España es lo mismo, ¿no? En plan, no me llevo nada conmigo, me voy yo. Totalmente. Pero me estás aplicando como si hubiera vendido una parte de mi sociedad. Y no lo has vendido. Y el problema de la mayoría de gente, porque claro, la gente puede estar pensando, bueno, pues si tiene tanta pasta que lo pague. Ya, pero es que ese dinero no está en tu bolsillo. Totalmente. Es que tal vez no lo tienes. Es que un tema muy importante a comentar, que esto no lo hemos dicho.
que tu sociedad tenga mucho valor patrimonial no significa que tú puedas pagar ese impuesto. Claro, por eso te digo. ¿En qué tiene el valor patrimonial tu empresa? ¿En qué lo tiene? ¿En un edificio? Claro. ¿En 4 inmuebles? ¿En 5 inmuebles? En que compró un almacén, en que los locales que opera la sociedad son propios, ¿no? Que eso es muy habitual, ¿no? En plan, y eso es muy habitual además en negocios pequeños incluso. Es decir, en negocios familiares, ¿no? Es decir, no, nosotros tenemos 25 locales me refiero, pues, que venden tiendas, ¿no? Lo que sea. Y son propios, pues porque el abuelo, en su día, los compró, ¿no? Con buen criterio. Claro, eso ya estás jodido. Porque seguramente esos locales están bien localizados, pues ya esa empresa tiene un valor increíble. Tiene un valor de más de 1 millón y de 2 millones seguro. Estás jodido. ¿Sabes? Estás sometido. No puedes venderlo. No puedes coger y vendo el almacén. Claro, es la operativa de la empresa. Vendo 12 de los... Pero claro, además, como va en proporción, claro, es un valor puede ser un valor muy grande. Y digo, ¿qué hago? No tengo el cash, es imposible. Tendría que vender la mitad de los locales. O tendría que vender 8 locales. Si vendo 8 locales me quedo sin empresa. Entonces no saben los números, ¿no? Es como... Hay gente que está realmente jodida con esto. Hay gente más fácil, hay gente que está más complicada. Encerrada. Hay personas que, por la naturaleza de su negocio, tienen mucho líquido, con lo cual el exit tax solo es un estudio financiero, como decía antes, sí. de hacer números, a cuánto tiempo lo recupero, y hay gente que tiene una situación de bloqueo. Totalmente. Una situación de bloqueo absoluta porque no puedo vender los propios activos que configuran este valor patrimonial, porque sin esos activos la empresa no puede producir lo que ha producido, o lo que produce al día a día. Que suele ser lo más habitual. Bueno, sí, hay de todo. Sí, pero bueno, yo como humilde así he visto, los que yo he visto suele ser más habitual que estén muy capitalizadas por patrimonio, eso es verdad. Eso digo. Por inmuebles. Es decir, que desde mi punto de vista, tú has visto mucha más gente que yo en ese sentido, pero bueno, eso lo he reunido con muchísimas, con cientos de personas. Yo veo más el perfil de persona que dice, no tengo ese dinero. Es verdad. En plan, quiero decir, no lo tengo en el bolsillo. Total. Y no puedo sacarlo porque son pisos, o son casas, o son locales, o son cosas que tiene la empresa en patrimonio. De acuerdo. Y que no me lo puedo sacar porque está en uso, ¿sabes? En plan, lo que te digo, si yo me vendo el almacén, ¿qué hago? ¿Me voy a alquilar un almacén? Es imposible. Sí. Yo veo bastante gente que está bastante jodida en lo segundo. Sí, no, estoy de acuerdo. Es que es así. O sea, es objetivamente así. La mayoría de casos que he visto de exit tax son por este caso. Y no nos engañemos. La razón de que exista el exit tax es para que esta gente no se pueda ir. Efectivamente. Es decir, no intentemos ocultar cuál es la razón principal del exit tax. Y es que la gente que está patrimonializada en España no se pueda ir. Es decir, es tan grave y tan, no sé cómo llamarlo, tan triste. Es una medida coactiva. Tan triste que un país te pone una serie de medidas tan bestias, incluso para empobrecerte, o para que tengas que cambiar totalmente la operativa de tu empresa, para que tengas que vender tu empresa, literalmente. Sí. O sea, ¿habrá casos de personas que se desprenden de su sociedad para poderse largar a otro país? Sí, tomar por culo la empresa. Me la vendo, tributo. Y empiezo de cero. Y empiezo de cero en otro lugar. Claro, la vendo y tributa, claro. Es que además España lo que quiere es que pagues sí o sí. ¿Te quieres ir? Sí. ¿Quieres vender tu empresa? No, pues paga. Vale. ¿Te quieres ir? Sí. ¿Quieres vender tu empresa? Vale, pues paga. Pero claro, cuando vendes y estás en España, pues tanto, totalmente. Es una medida totalmente coerciva y totalmente desproporcionada que debería ser anticonstitucional. De hecho, a mi juicio, lo es. Después, evidentemente, la ley la interpreta, pues quien la interpreta, ¿no? Es evidente. Pero a mi juicio lo es. Y de hecho, ya no solo es inconstitucional, es irónica y es contraria al más básico de los sentidos comunes. ¿Por qué? Porque antes de que existieran las constituciones, ya existía el derecho. Para quien nos vea, pues que sepáis que el derecho viene de hace pues miles de años y que igual había normas pues de costumbres y usos en las antiguas civilizaciones, pero el primer cuerpo de derecho importante que hubo pues fue el derecho romano, ¿no? Y al final, en el derecho hay algo que es básico, que es la interpretación de la literalidad de lo que dice en un papel, la literalidad de la norma. Yo lo que no puedo es hacer tributar como ganancia lo que no es ganancia. O sea, es decir, es que estás pervirtiendo el lenguaje. Sí. Claro, o sea, es como le estoy diciendo una cosa que es lo que no es. Entonces, no quiero ahondar en conceptos tan filosóficos, pero entendamos que si empezamos a pervertir la dirección de las palabras, lo que quieren decir las palabras, ya podemos hacer un descosido, podemos hacer lo que queramos. No, claro. Bueno, es una más. Es una medida más de los tiempos que nos ha tocado vivir hoy en día en España y en Europa, en los cuales no vamos a entrar a discutir ni a rajar ni a hacer nada más, porque ya lo sabemos todos. Lo sabemos nosotros, lo sabemos los que nos escuchan, lo saben nuestros clientes, lo sabe todo el mundo. Tal cual. Creo que ha quedado bastante claro, ¿no? Que es cómo funciona el exit tax. Espero que haya quedado claro. Si alguien tiene algún caso, pues que nos lo consulte, pero yo creo que lo más importante lo hemos dicho. A partir de ahí,
Bueno, a partir de supuestos ahí, pues, y estrategias las que... pues ven que te asesoremos, ¿sabes? Sí. Quiero decir, eso ya entra dentro de cuál es el caso personal de cada uno, porque como tú has dicho, entran muchos factores, ¿no? Y hay muchas cosas que se deben analizar para saber las cosas. ¿Puedo estar en Exit Tax y dejar de estarlo? Claro, tu empresa puede perder valor. Claro. Puedes organizarte para que pierda valor. Hay cosas de las que no hemos hablado, son cositas interesantes, pero yo creo que al final tienes que ser consciente de que si vas a dar un paso de cambio de residencia fiscal y tu empresa gana pasta, míralo. Ni que sea, revísalo, ¿vale? Porque si tú estás con un asesor kamikaze que te está diciendo, venga, va, bueno, revísalo, ¿sabes? Totalmente. Porque yo me he encontrado así de personas que se han dado cuenta de que les aplicaba el Exit Tax cuando ya lo tenían todo montado, todo montado en el otro lugar, ¿eh? Sí. Eso es de bestia. Bueno, pues bien, yo creo que hemos dado ya un poco Sí, ¿no? las píldoras. Vamos a hablar de cosas divertidas ahora. Bueno, divertidas o circunstancias. Bueno, quería comentar que lo sepáis que está haciendo un calor de cojones. Sí, hace un calor en Dubái de la hostia. Un calor de hecho, creo que hicimos récord. Hicimos récord de temperatura y hoy he ido al gimnasio con el patinete y me venía aire caliente a la cara, ¿sabes? Bueno, eso es Dubái en verano, chicos. ¿Qué queréis? Es lo que hay, ¿sabes? En plan, estamos en el medio del desierto. El que no quiera sufrir, que no viva, ¿sabes? Tal cual. Pero sí, no sé, cosas... no hemos contado lo que hemos montado recientemente. Ah, sí, esto es muy interesante. Oye, no os vayáis. El viernes pasado, hace un par de viernes, claro, es que depende de cuándo se suba el podcast, no importa. Hace unos días organizamos la primera cena de clientes de Virtus Tax, al más puro estilo, no sé cómo llamarlo, club privado. Sí, fue... Y fue muy interesante. Fue una iniciativa que ya muchos clientes nos habían comentado. Oye, Alex, te deberíais juntarnos a los clientes, sobre todo los que estamos viviendo aquí, para conocernos, para poder hacer negocio, para poder conocer a personas. Muchos de ellos vienen aquí con una mano, o sea, en plan, sin conocer a nadie, ¿no? Tal cual. Y a veces, pues, aunque esta ciudad es muy fácil de conocer a gente, pues toda ayuda es buena. Y es cierto que nosotros en el despacho tenemos una base de clientes muy grande. Tenemos más de 300 sociedades, 400 personas que han pasado por nuestras manos. Muchos de esos clientes viven aquí y además nuestros clientes son la hostia. Es en plan, nos llevamos muy bien con todos. Son gente muy guay, divertida, potente, de sectores totalmente diversos, de edades diversas, de un montón de todas las partes de España y mucha gente internacional. Tenemos gente de Latinoamérica, gente que está viviendo en el extranjero. Es una amalgama de personas muy interesante. Y esto es algo que evidentemente nuestros clientes deben poder aprovecharse. Y el viernes celebramos la primera cena en la cual pues invitamos a todos los clientes que se encontraban en ese momento en Dubái o viviendo, o de viaje, o haciendo trámites para disfrutar de una cena. Sin Tal más. cual. La verdad... Un cóctel, un encuentro, una cena. A mí me sorprendió muy a positivo, y no porque no tengamos muy buena relación con los clientes, pero me sorprendió pues, muy a positivo el ambiente. Es decir, y si alguien de las personas que estuvieron allí lo están viendo, este capítulo, que lo sepáis, ¿no? Es decir, muy buen rollo. Estaréis muy contentos. Sí. Muy orgullosos. La verdad, o sea, que un grupo humano tan bonito se juntara. Al final está quien puede, ¿no? Hay personas que viven en Dubái que no pudieron estar porque estaban viajando, tal. Es decir, algunos tenían otras cosas, sí. Y algunos clientes tenían cenas también. Pero, hostia, que muy bien, que muy contento porque no solo hubo un muy buen ambiente, se habló de temas personales, se habló de temas profesionales, se habló de Dubái, de España, de todo. Se conocieron todos entre ellos y intercambiaron, no tarjetas, pero ya me entiendes, ¿no? Intercambiaron impresiones entre ellos. Muchos me escribieron después, oye, Alex, tío, oye, muy agradecido, me pareció muy guay, conocí a esta persona, que seguramente me reuniré con ella en los próximos días y a ver qué podemos hacer. La gente realmente nos dio las gracias y una cosa que me sorprendió mucho y me hizo mucha gracia es que nos echaron del restaurante. A todos. Es cierto. Cuando cerró. Fuimos los últimos. Y no se había movido nadie. Quedamos a las 9 para cenar. Y nos echaron a la 1 de la mañana. Estuvimos como 4 horas y media, 5 horas 10, allí. 11, 12, 1, 4 horas y pico. Sí, 4 horas y media. Que a mí me pasaron volando. Sí, la verdad. De hecho, yo me hubiera sido ya. Me pasaron volando. Nos echaron del restaurante, pero fíjate que no se movió nadie. O sea, no se había ido nadie. Es decir, vinieron con la mopa y en plan todo el mundo estábamos ahí aún hablando. Sí, como si, es decir, no lo típico que a veces, yo soy el primero, que a veces van a cena y digo, bueno, chavales, me piro a mi puta casa y ya no tengo nada más que hablar. Yo creo que los dos somos bastante de este palo. Sí. O sea, somos de, oye, mira, muy bien, chao, cacao. Ya he venido, he hecho acto de presencia, ya he hablado con quien tenía que hablar, ya me he conocido, bueno, son las 11:30, a las 12, me voy a mi casa a dormir. Pero todo el mundo se quedó.
Nosotros también. Sí, nosotros no. En plan, aguantamos ahí hasta el final. Pero y muy buen ambiente, es decir, no estaba la gente ahí bostezando. ¿sabes? Es decir, bien. Y ya te digo, nos echaron y era en plan, bueno, pues vale, pues nos vamos ya, ¿sabes? Ya han cortado la música, nos quitaron los manteles, como si la gente se quiere ir a casa. Ha visto por internet Luego, los cócteles personalizados. Sí, tenemos unos cócteles personalizados de muy Uruguay. guays. Hubieron clientes que luego se fueron de fiesta juntos. ¿Sí? Sí. Joder, porque se fue de fiesta. Sí. Yo no me entero de nada. Sí. Yo tuve invitación, pero la decliné amablemente. Ah, perfecto. Me fui a dormir. Pero sí. O sea, quiero decir, muy buen ambiente. Hay un cliente nuestro que además ya se ofreció, porque él tiene una empresa que se dedica al tema de los eventos. ¿Vale? Y se ofreció a echarnos una mano para los próximos eventos que montemos. Hostia, qué guay. Lo cual eso va a sacarme un gran peso de encima mío para no tener que organizar todo yo. Es decir, buscar el restaurante, hacer el menú, reservar, el no sé qué, esto, la hora, la gente. Parece poco, pero todo quita muchísimo tiempo. Por eso no lo habíamos hecho hasta ahora. Porque aunque una cosa tan sencilla como convocar a la gente para una cena, es dedicación, es escribir un email a las personas, ser amable con ellas, contestar a las cuestiones, apuntarlos cuando tal, darles los detalles, hablar con el restaurante, decirles cuánto serás, organizar un menú. O sea, tienen muchas cositas, ¿no? Entonces, pero tenemos un muy buen cliente que espero que se pueda encargar de las próximas cenas y eventos. Pero quiero decir que me gustaría que no solo fueran cenas. Porque me gustaría, primero que esto la gente que nos esté escuchando. A mí me propusieron, me dijeron planes. Me dijeron, pues planes, cosas. O sea, ideas distintas. Alguien me dijo, ahí voy. pádel, desierto, agua, barco, me dijeron 1000 cosas. Nosotros al final somos un despacho legal, ¿vale? O sea, tampoco nos pidáis que hagamos aquí las peripecias. Pero sí es cierto que queremos que la gente que trabaje con nosotros no solo se lleve el buen trato, el buen rollo, el asesoramiento y que estén seguros con nosotros, sino que además, oye, si te pueden aprovechar de algo más, mejor, ¿vale? Entonces, la idea es que podamos calendarizar una serie de eventos que empezarán seguramente a partir de septiembre hasta diciembre, que será pues igual uno al mes o uno cada mes y medio. Y la idea es que no tengan por qué ser solo cenas, sino puede ser comidas, pueden ser correr en cars, puede ser irse a hacer buggies por el desierto, los típicos planes un poco distintos, pues con la idea un poco de socializar y que evidentemente la gente lo vea como un punto a favor, ¿no? Evidentemente también de trabajar con nosotros. Tampoco vamos a vender aquí que somos los más divertidos, pero vaya, no somos mala gente. Nuestros clientes seguramente son más divertidos incluso que nosotros. Y la idea es un poco esa. Y incluso montar de alguna manera que en estos eventos los clientes puedan explicar lo que hacen. Un poco a todos. Al final, cuando te juntas 30... Esto estaría muy Cuando bien. te juntas 30 personas, que son casi las que hubieron en la cena. Y fue una cena que avisamos con una semana de antelación. Bueno, no creo que llegara. Eran 3 y 4 días. Sí, 5 o 6 días de antelación. Y muchos clientes nos dijeron, joder, si me hubieras avisado con un mes de antelación, me organizabas. pues hubiera venido a Dubái porque tenía que venir el mes que viene. O hostia, tenía un viaje programado que no podía cambiar, pero me hubiera molado mucho venir. O sea, que realmente aprendimos un poco de esto. Fue todo un poco a salto de mata, pero por eso te digo de calendarizar un poco esto. Y creo que sería interesante que no solo hacer las cenas o las actividades, sino que los clientes puedan exponer en este momento, en plan, pues mira, 4 minutos, en este evento hay 5 clientes que van a exponer durante 4 minutos, para no hacer eso que sea, ¿sabes? En plan, una telenovela, que digan lo que hacen. Porque al final cuando hay 30 o 40 personas, no puedes hablar con todo el mundo. Pero oye, si te interesa exponer lo que haces, oye, pues hola, mira, yo soy tal persona, hago esto, llevo aquí... Bueno, es llevar mucho más allá el que nuestros clientes se conozcan, porque a día de hoy nuestros clientes, por casualidad, se conocen simplemente los días que coinciden en trámites. Exacto. Después pasarían a conocerse pues en los eventos que hagamos y después pasarían a conocerse mejor a nivel ya empresarial, ¿no? Pues o de amistad. Si se les da pie a que puedan explicar lo que hacen. La idea es poder abrir esta pata de una manera en cual los clientes pues puedan llevarse este valor añadido de estar con nosotros, de que nosotros no solo tengan acceso a nosotros dos, que bueno, ya es suficiente, sino que encima tengan acceso a los clientes que, como digo, nosotros somos un despacho que no somos baratos. Significa que filtramos mucho quien trabaja con nosotros. Tanto por precio como por conciencia, ¿no? Porque hay gente que dice, no, es que yo quiero estar asesorado por vosotros, yo quiero trabajar con vosotros, yo quiero explicaros el caso a vosotros y que seáis vosotros quien me asesore, porque es así con todos los clientes. Con lo cual, generalmente, será muy posible que si conoces a otros clientes nuestros sean personas pues que se ganan muy bien la vida y que tienen una gran conciencia sobre su, vamos a decir, o sobre sus inversiones, o sobre su ámbito empresarial, etcétera, porque han decidido pues invertir un poco más. Sí, al final, el precio no solo te filtra el tipo de cliente que tú tienes, sino que entre ellos, evidentemente, están mucho más filtrados a todos los niveles. Totalmente. O sea, yo creo que es algo bastante interesante que vamos a seguir haciendo. Apoyad nuestras iniciativas locas. Pero bueno, creo que hacía falta. Hacía falta. Y como te digo, creo que es muy interesante porque al final se convierte en un club prácticamente
de personas con un valor muy alto en todos los sentidos. Total. No solo en lo económico, sino también, pues, porque como te digo, nosotros nos llevamos muy bien con todos los clientes y los conocemos a todos personalmente. La gente nos elige a nosotros y eso al final hace que el respeto sea muy grande, ¿no? Y eso hace que al final también se extienda al resto de clientes, porque lo vemos cuando tú decías, ¿no? Hasta ahora los clientes se conocían entre ellos cuando coincidían el mismo día haciendo los medical checks, ¿no? Hay días que más, claro. 2, 3, 4, 5, 6, 7 o hasta 8 clientes hemos podido coincidir a la vez haciendo los medical checks en un mismo día. Y en esos ratos de tomar el café, de desayunar, de estar esperando para entrar y tal, ya se generaban muchas sinergias. Y tenemos clientes que luego han estado quedando durante la semana, que luego se han visto en otros países, que han hecho negocios. Y eso es porque tú decías, ¿no? Al final, nuestro cliente tiene una serie de características que machea con el resto de clientes. Total. Y eso es la hostia. Porque entonces no te encuentras a un niño de 15 años, un niño rata, con una persona mayor que viene aquí a invertir en un piso de 2 millones de pavos. Es como, eso no machearía nunca, ¿no? Tal cual. Pero independientemente de la capacidad económica que puedan tener unos clientes u otros, todos a nivel ser son muy parecidos. Porque todos son muy parecidos a nosotros también. Total. Yo la verdad que en general en lo que es el tipo de cliente que veo una uniformidad, no en cuanto a negocio, porque siempre explicamos que hay 1000 modelos de negocio distintos, una uniformidad en cuanto pues a mentalidad, sobre todo a forma de ser. Esto estoy de acuerdo. Así que ojalá nos dé el tiempo, la organización, la vida para hacer, ya te digo, o sea, ni que sea una vez cada 2 meses, cada 3 meses, cuando sea, pero hacerlo, ¿no? Sí, no, lo haremos. Lo haremos en serio. Nos apoyaremos, perdón, estoy un poco espeso. Nos apoyaremos en este cliente también que nos echará un cable con todo el tema de restauración, pero miraremos también de hacer otras actividades un poco más lúdico-festivas, digamos, que no sean solo recluirnos en una mesa, sino que sea algo, pues, con adrenalina. El karting. Pádel me da pereza, ya aviso, la verdad. El karting mola mucho. De hecho, si no habéis ido, como información general, si no habéis ido al karting de Dubái, id porque es la hostia. Sí, o sea, el circuito está chulísimo y encima de noche es brutal. Sí, de noche es brutal. A mí me ha gustado mucho. O sea, no es que una cosa que me apasione el karting, pero es que el circuito es brutal. Los coches son rápidos. Sí, está muy bien hecho. Está muy bien hecho. Hay mucho kamikaze, depende de la hora en la que vayas. Sí, puede ser que salgas volando. Puedes salir volando porque hay gente que está loquísima de la puta cabeza. Pero sí, eso es un buen plan. O sea, algo haremos. Igual volvemos al desierto, haremos alguna cosita guay. Y ya veremos si en un futuro nos liamos más la manta a la cabeza y ya montamos algún evento de 2 días o 3 días y nos cogemos los coches y nos vamos a otro emirato y nos vamos al desierto. Yo el desierto molaría ir, ¿sabes? ¿Sabes que yo no he ido al desierto? ¿Has ido al desierto? Es acojonante que llevo aquí 1 año y pico no he ido al desierto. Bueno, es que en general te tengo que decir, es de colleja absoluta, pero creo que todo lo más turístico de Dubái diría que no lo he hecho. Bueno, no te pierdes nada. No, pero lo que he hecho ha sido más porque me han forzado, ¿no? Ya. O sea, me han forzado porque han venido personas de fuera y me han forzado. Pues yo qué sé, fui al Zoco porque vino alguien de fuera. Fui al Museo del Futuro este fin de semana, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué tal? Sí. Bueno. Justito. Nunca. No es, o sea, digamos que te puedo recomendar muchas cosas de Dubái, pero eso en el Museo del Futuro, ¿no? En el Museo del Futuro. Tal cual, sí. ¿Quieres ahorrarte un dinero y un tiempo? Pues intenté ir a algunas ocasiones cuando lo abrieron, que estaba aquí en Dubái ya. Y había como cola de 2 semanas para encontrar. Suele haber cola tal. Yo creo que no te pierdes nada, la verdad. Perfecto, ideal. Sí, no te pierdes. No te pierdes absolutamente una cosa menos. Es mucho más bonito desde fuera. Ya, me lo imagino. Es bonito desde fuera, además. Sí, son mucho más bonitos desde fuera. A nivel arquitectónico es espectacular. Pero bueno, sí, Museo del Futuro. Bueno, nos piden consejos la gente, ¿no? Evidentemente. Pues ir al karting. No vayáis al Museo del Futuro. Ir al Louvre. El Louvre sí que está en Abu Dhabi. Es guapísimo. Sí, es un buen planazo. Bueno, y de hecho, nunca hemos hablado de Abu Dhabi. La mezquita de Abu Dhabi es espectacular. Sí, la mezquita es espectacular. De hecho, recuerdo que la mezquita es tan blanca que cuando el sol te refleja... No puedes abrir los ojos. No puedes abrir los ojos. Es una locura. Y el Louvre es muy bonito. Sí. El plan Louvre y mezquita es un buen plan de día. Bueno, ese es otro lugar, ¿no? De hecho, hablando de otros lugares, antes me has comentado algo que creo que tenemos que hablar hoy, que es muy interesante sobre los diferentes países de GCC, ¿no? De los países del Golfo Pérsico, que quieren aplicar una especie de política migratoria unificada para ciertos baneos o algo así. Sí, eso es muy curioso y creo que tenemos mucho que aprender como europeos de lo que hacen aquí, porque es que
a ver, nadie va a descubrir ahora que Emiratos, Saudí, Qatar, Omán, Bahrein y Kuwait, que son los países que forman el GCC Countries, ¿no? El Gulf Council Countries la unión que tiene el Golfo Pérsico de sus países, a la hora de... Bueno, en materia migratoria, ¿no? En materia migratoria de inmigración. Son países muy estrictos, son países que no permiten la entrada si no es con un visado de trabajo, son países en los cuales si no tienes un visado de trabajo activo, te vas a tu casa, son países en los que no hay paro, por lo tanto no puedes estar sin trabajar, bla, bla, bla. Y han ido un poco más allá incluso. Ahora mismo Pakistán está en una situación complicada a nivel global, porque está medio en guerra con la India y, bueno, es un país complicadillo en general. ¿Sabes que Bangladesh era Pakistán? ¿Bangladesh era Pakistán? Sí. ¿Cuándo? Bueno, en algún momento del tiempo, hace relativamente poco. Lo que es Bangladesh a día de hoy. Se lo preguntaremos al ChatGPT. No, te lo explico yo. Bangladesh era Pakistán del este. Vale. O sea, era el mismo Pakistán. Pakistán está a la izquierda de la India y tenía una parte a la derecha de la India. Vale. Y cuando hubo la guerra de independencia india con los british y toda esta movida, pues esta gente, la gente que estaba en Bangladesh, se sublevó contra Pakistán, porque al final hay tanta distancia que no son las mismas personas, ¿no? Es como estamos aquí bajo un yugo que no nos pertenece, y se independizó. Entonces Pakistán quedó solo en la parte de esa ruinilla de arriba, ¿vale? Que también está en guerra con la India de toda la vida, en la parte del Kashmir. Y ahora mismo están en guerra ellos dos, porque se volvieron sin la implicación de Bangladesh. No, esos ya van por libre. No, Pakistán y la India están en guerra porque se ha activado ahora, porque ellos tienen una zona como desmilitarizada o militarizada, llámale como quieras, en el norte, en la región del Kashmir. Y hace 4 días unos pakistaníes se liaron a tiros contra indios. Ah, perfecto. Era una zona en la que conviven ambas. Eso también pasa en el Raval. Ambas zonas, sí, exacto. Y ahora mismo, pues los pakistaníes ya tenían mala fama, porque siempre han sido en estos países los que la liaban parda, en el cual scams, drogas y tal, los pakistaníes han sido siempre en estos países del Golfo bastante mal vistos. Más allá de los taxistas que, bueno, están ahí y tal, pues en general los pakistaníes son gente bastante tricky. No tengo nada en contra de los pakistaníes, la verdad. De hecho, no conozco a ninguno personalmente, pero bueno, vas leyendo cosas y dices, sí, digamos que cuidado. Digamos que han estado dentro de las nacionalidades que en el Golfo Pérsico pues han salido. Cuando había delincuencia, pues estaban por ahí, ¿no? Sí, exacto. Pese a ser una de las nacionalidades que más presencia pueda tener aquí como mano de obra, en muchos aspectos, sí. También ha sido la nacionalidad como más castigada a nivel mediático, porque la han liado, porque hacen cosas malas, ¿vale? Y sabiendo que esta gente nos está por hostias, esta gente me refiero a los países del Golfo, nos están por hostias con estas historias, ahora mismo están aplicando una medida que me parece brutal. Es brillante. No, es brillante. Que significa que un pakistaní expulsado, ¿sabes? Que aquí te deportan. Es decir, en estos países la deportación es el pan de cada día. O sea, tú la lías, te meten en la cárcel un mes, lo hemos explicado muchas veces, te multan y te vas a tu casa, seas de donde seas, no importa que seas pakistaní, español o lo que sea. Tú, y te vas para no volver. Y te vas para no volver, te vas con un travel ban de 5, 10, 15 o forever, ¿vale? Es decir, para que no puedas volver nunca más. Y evidentemente nunca poder más ser contratado en este país, tal. O sea, te ponen en la lista negra forever, ¿no? Por cosas sencillas, ¿eh? En plan, tú robas una cosa, no sé qué tal, te deportan. Tú robas un bolso, te deportan. Tú te pegas un piño estando borracho, es muy probable que te deporten. O sea, cosas así, ¿vale? Bien, pues esta gente, con los pakistaníes, están aplicando una medida que, pensad si en Europa la aplicaríais vosotros contra un colectivo en general, y es que si un pakistaní es deportado de cualquier país del Golfo Pérsico, esté también vetado para entrar en cualquier país en cualquier otro país del Golfo. Es decir, a un pakistaní lo echan de Qatar y no va a poder entrar nunca más, ni a Qatar, ni a Saudi, ni a Bahrein, ni a Emiratos, ni a Qatar, ni a Oman, ni a Kuwait, ni a ningún lugar más. Por lo tanto, a este tío se le acaban las posibilidades. En todo el Golfo Pérsico. En todo el Golfo Pérsico, que es su mercado. Total. Porque el Golfo Pérsico todos los países del Golfo Pérsico reciben millones de trabajadores de Pakistán, Bangladesh, la India y todos estos países. Y expliquemos por qué es su mercado. Es su mercado porque es donde las empresas están dispuestas a pagar los precios inferiores de esas personas, porque mucha gente nos pregunta, oye, ¿por qué toda esta gente no se va a Europa? Pues porque en Europa hay una cosa que se llama salario mínimo, claro, que impide que sean contratados. Y en Europa hay una cosa que se llama también, digamos, no salario mínimo, también es salario mínimo, pero es como lo diría, servicio mínimo, y esta gente el servicio que te dan es muy malo o básico, porque no hablan inglés, porque sus skills son muy básicas. Los estándares son muy malos, entonces no podrías poner a un, ¿sabes? No puedes dar prácticamente trabajo a un pakistaní en España. Nadie lo contrataría. Nadie lo contrataría porque no rendiría. Es decir, aunque le pagaras 800 euros, no te saldría a cuenta. Saldría a cuenta
tener otra nacionalidad. Entonces, aquí hay trabajos no solo muy poco cualificados, sino que se les suma el hecho de que se les puede pagar muy poco, ¿no? Y además, como hay tantas personas de su misma nacionalidad, las propias empresas ya tienen equipos dedicados a esa gente, por lo tanto es mucho más fácil. Con jefes de su propia nacionalidad. Con jefes de su propia nacionalidad, sea indio, pakistaní, bangladesí o lo que sea, ¿no? Entonces ya es mucho más fácil la comunicación y hacer trabajar a esta gente es relativamente más sencillo que si te trajeras a 2 pakistaníes a España, que ni ellos hablan español ni inglés, ni tú hablas absolutamente nada, sería un puto caos, ¿no? Por eso para ellos es tan grave que les baneen de todos los países. Claro, porque no van a poder solo van a poder volver a Pakistán a trabajar y nadie quiere volver a Pakistán a trabajar. Básicamente porque allí ganan pues entre 5 y 10 veces menos de lo que ganan aquí. Exacto. O en cualquiera de estos países. Pero sí, tal cual. Es una condena para ellos y para toda su familia. Es una condena para toda la vida, realmente. Es una condena para que la gente de esta nacionalidad se piense 2 veces antes de cometer cualquier acto ilícito. Que muchas veces no son robos, porque aquí no hay robos como tal, o muy pocos. Son actos, no sé cómo llamarlo. O sea, Sí, no sé cómo lo llamo. Bueno, pues al final pueden ser o actos vandálicos o mini estafas. Bueno, sí, pero no llegan a ser actos vandálicos, porque un pakistaní no te va a robar. Es decir, entiéndeme, cuando tú hablas de que robas, hablas de que te dejas la mochila aquí, viene un tío y te roba, ¿no? O te entra en casa y te roba, o tal. No, esto no ocurre. Es decir, esta gente no roba, no apuñala, no te atraca, no entra en tu casa por la noche, no tal. Sino esta gente, pues te llama haciéndose pasar por la policía. Tal cual. Te llama haciéndose pasar por el banco. Sí, lo hemos explicado esto más de una vez. Esto no nos afecta a nosotros, pero hay mucha estafa con los contratos laborales. Esto no nos afecta a nosotros porque no nos toca, pero claro, hay muchas. Claro, tú imagínate, pakistaníes que están en Pakistán, indios que están en la India, bangladesíes que están en Bangladesh, quieren venir a trabajar a Dubái. ¿Qué hacen? Buscan trabajo. Vale. Muchos son estafados. Contratos falsos, les cobran por venir. Les cobran por venir, vienen aquí, no tienen nada. Es decir, hay mucho scam, rollo trata de personas realmente. Entre ellos mismos son unos hijos de puta, ¿sabes? En plan, no es que sea un blanco o un europeo estafando a un indio, sino que el propio indio estafa a su indio que están buscándose la vida y que quiere venir a Dubái, ¿no? Entonces, son más estafas de guante blanco, ¿no? Digamos, no tanto esto. Y esto, pues se ve que los pakistaníes son los cracks, ¿no? Pues en centros de droga y todas estas movidas, que aquí también está ultra penado y ultra castigado. Pues ellos son los kings de esto. Y bueno, eso sin más. Entonces, bueno, han aplicado esta medida para que una persona que esté baneada o que esté expulsada de un país de esto no pueda entrar a ningún otro país. Y esto me parece la hostia. Tú ahora planteate. Tú imagínate, claro, si pusiéramos una medida parecida en Europa. Se acabaría rapidísimo todo. Pues la delincuencia se acabaría rápido, porque de hecho esto es un dato pues real, ¿no? O sea, hay ciertos países en Europa donde la delincuencia perpetrada, a ver si lo voy a pronunciar bien, por ciertas nacionalidades, pues proporcionalmente es 1 por 3. Y no es porque esa nacionalidad delinca más, ¿no? Simplemente, pues bueno, porque hay más guetización o porque hay menos integración cultural. Llámale como quieras. Al final, Europa tiene un gran reto en lo que es la integración cultural, más allá de las políticas migratorias, que son 2 temas, pues que tienen que estar unidos. Pero claro, si tú, más allá de las nacionalidades, te centras en que ciertos colectivos estén baneados de toda la Unión Europea, si delinquen, ya no por acuchillar a alguien, no, por un hurto, por cualquier cosa. O sea, esto al final cambiaría la historia de Europa. Firmaría que fuera por acuchillar. No. O sea, sí. Te firmaría que lo deportaran por acuchillar a alguien. Bueno, como mínimo. Como mínimo. O sea, eso no pasa. Por eso pasa. No te digo ya que lo deporten por robarte un bolso o por tirarte una mochila cuando vas a la universidad, no. O sea, firmaría que te deportaran por acuchillar a alguien, porque no pasa. Porque van a la cárcel y a cabo de 2 días tal, piscual, no sé qué tal, bueno, otra vez. Y de hecho esa cárcel, porque al final el tema de que vayan a la cárcel, bueno, pero esa cárcel, recordemos que la pagamos nosotros. No, también, claro, y las cárceles en España son... Bueno, yo no la pago. Yo he pagado unas cuantas condenas. Las cárceles en España son en general una broma comparado con las cárceles en sus países de origen. Que eso sería la hostia, ¿no? Tú imagínate que vas a un país a delinquir y te meten en la cárcel y dices, joder, pues esta cárcel es mucho mejor que la de mi país. Total. Sí. Bueno, no. Corrige, incluso te diría. Esta cárcel es mucho mejor que mi país. Sí, claro. No queda de mi país. O sea, estoy mejor en esta cárcel que en mi barrio. Mi barrio. Ya, tal cual. Claro, esto es real. Sí. O sea, bueno, es que es así. Entonces, claro, firmaría que deportar a la gente que realmente hace delitos muy, muy chungos, pues que ni pasa. Pero tú imagínate qué fácil se acaba ya la tontería si un delincuente que delinque en Francia
y no es francés, Sí. fuera expulsado de Francia y no pudiera entrar en ningún país de la Unión Europea. Pues sería el país donde sería más interesante aplicar la medida, te lo digo. Así, de bote pronto, el país donde me dijeras, oye, Pau, ¿en qué país te sería más interesante aplicar la medida? Francia, seguramente. Pero sí, o sea, si cualquier país de los que tiene más delincuencia en Europa a día de hoy, a razón de de las políticas migratorias, te diría yo, pues sí. Al final yo creo que todos sabemos de qué estamos hablando. Todos sabemos de qué estamos hablando. Europa tiene un problema muy grave, ya no por la creciente inmigración, sino por el creciente descontrol de los guetos, de la delincuencia, de cómo se pena la delincuencia. El derecho penal, si no es contundente, se te ríen en la cara. La gente, bueno, es que ya no es un tema de que roben, es que a día de hoy se ven personas corriendo con machetes por las calles, Sí, ¿no? sí, se ven. O sea, es muy bestia. O sea, casi cada día tienes un vídeo de personas o acuchillándose o corriendo con machetes O tiroteos. o tiroteos. Dices, hostia, pero ¿en qué se está convirtiendo todo, no? Y te vas a los centros de las grandes ciudades y en segundas y terceras filas locales vacíos porque están pegados a un barrio marginal que los dejan vacíos directamente ya la propia gente local porque es que ya no se atreven a meterse ahí. Hostia, es... Al final... en lo que te convierte, ¿no?, la decadencia del no aplicar medidas como estas. Claro, la medida que hemos comentado hoy es el extremo opuesto, ¿no? Es el extremo opuesto. Ya no es te deporto del país en concreto o te aplico medidas mucho más duras, porque al final tú tendrías la primera situación que es la de el derecho ya es mucho más duro contigo. O sea, penalmente esto ya es mucho más grave, con lo cual te lo vas a pensar dos veces. Eso ya sería lo primero. Lo segundo es, no solamente dentro del propio país esto es mucho más grave, a nivel de sanción, de cárcel, de lo que sea, sino que adicionalmente te vas de mi país, ¿no? Que es el punto siguiente, que es la deportación. Y ahí pues ya está, pero el hacerlo geográficamente más... Pero más... ahí es donde entra el sentido común de tus vecinos. De decir, que tú has deportado a ese tío porque ha apuñalado, ha robado, ha hecho tal. No lo quiero en mi casa tampoco. No lo quiero en mi casa tampoco, a tomar por culo, pásame su información. Pero eso sería lo lógico, ¿no? Que es lo opuesto a lo que pasa en Europa. Que es como, viene esta gente, ¿quiénes son? No lo sé, que pasen. Es como, ¿cómo que no sabes quiénes son? ¿Sabes? Te están entrando a expuertas personas en tu país que no sabes ni de dónde vienen, ni qué edad tienen, ni a qué se dedican, ni si tienen antecedentes penales, ni si han estado en la cárcel. Y les estás dando una manta y un bocadillo y luego les estás dando una cama y de ahí pasan a la sociedad normal. Bueno, y otorgar. Oye, pero es un poco raro todo esto, ¿no? Otorgar, y ahí entras ya en otro debate, porque es también el otorgar nacionalidad a razón de nacimiento, lo que se llama el ius solis. Sí, pero esto es bestia, porque claro, tengamos conciencia. Una cosa, porque hay gente, o sea, ese es un tema que hay que aclarar sobre Europa. Obtener las nacionalidades es fácil, pero tampoco es tan fácil. No se la dan a todo el mundo la nacionalidad, ¿no? Sabemos que mucho de lo que sucede, pues, bueno, por los motivos que sucede, ¿no? Por cómo se concentran estas personas, pero cuando tú perpetúas que esto suceda, no solamente estás no penalizando a las personas que delinquen, sino que estás otorgando la nacionalidad. Y si tú otorgas la nacionalidad, no puedes deportar. Importante. Y todos esos chicos de 15, 16, 20 años que están delinquiendo y acuchillando, no es que no puedan ser deportados porque no haya política migratoria dura, es que son nacionales. Son nacionales. Porque han nacido, con lo cual ya todo lo que estás diciendo ya no sirve. Tal cual. Ni por deportación. Aquí, ¿cómo se obtiene la nacionalidad? Es muy difícil. O sea, yo no estoy diciendo que en Europa las nacionalidades se tengan que obtener tan difícilmente como en Andorra. Ya. Que es muy complicado obtenerla. Pero seamos conscientes que la política migratoria también queda condicionada por los derechos del ciudadano. Totalmente. Y esto entra en contraposición con algunos casos que yo conozco de personas extranjeras que llevan viviendo en España desde los 6 años y nadie les ha dado el pasaporte español. Total. Han ido al cole, han ido al instituto, han ido al bachillerato, están en la universidad, son más españoles que nadie. Y no hay huevos aún de que le hayan dado el pasaporte. Habiendo aplicado, no sé qué, aún les van a pedir que hagan un examen y no sé qué, y que tengan que probar 1000 movidas. Es como, pero si vivo aquí con mi familia desde hace 14 años, ¿sabes? Totalmente. He hecho el cole aquí, o sea, hay cosas que no tienen ningún sentido. El hecho de que tú hayas pasado más de X años o sea, hay normas que son estúpidas, ¿no? Porque una persona joven que viene a España con 4 años y que pasa 15 años de su vida en España, a los 20, la persona es española, si quiere.
Sí. ¿Sabes? En plan, pero no le pidas que encima te tenga que sacar la partida de nacimiento de no sé qué tal. Bueno, es que que haga un examen. por naturalización se llama así. Por Claro, pero naturalización. no es tan fácil. No, sí, No es tan sí, fácil. de hecho, justamente me quería referir a esto. Que obtener la nacionalidad no es tan fácil. Hay diferentes formatos para obtenerla. No es tan fácil, pero hay formatos muy fáciles. Y ese formato tan fácil, que es el nacer en territorio español, es muy perverso. Ya. Porque hace que toda la masa poblacional que viene de entornos muy conflictivos, que a día de hoy están ya siendo muy conflictivos, que no están siendo deportados, por supuesto, van a ser posiblemente en potencia, no tienen por qué, pero en potencia personas muy conflictivas o en entornos conflictivos que van a delinquir, y por mucho que tú endurezcas la política migratoria, es que estoy pensando en el que va a venir después. Ya. En el que va a venir en 10, 15 años y va a querer aplicar una política migratoria muy dura, se va a encontrar barreras importantes. Y es que se va a decir, depórtese, ¿no? Depórtese. Y no vas a ir nadie. Y no va a ser posible, Claro. porque serán nacionales. Tal cual. Y claro, todo esto pues ya viene con el concepto, primero, de no poder aplicar tu política migratoria, y después ya pasa a medio y largo plazo, que es lo que mucha gente estará pensando, en la colonización, ¿no? En un reemplazo En un reemplazo directamente cultural. cultural, A- étnico, prácticamente. A todos los niveles, ¿no? Totalmente. Pero para la tranquilidad de todo el mundo, estuve hablándolo con el chat GPT y me dijo que falta mucho. Sí, es verdad. O sea, tuve una conversación súper técnica con datos y porcentajes, y le expliqué al chat GPT, pues oye, que me dijera, le dije, pues dime las medias de población que viene de tales países, del Magreb, del África subsahariana, religión, tal. Y nada, todo bastante objetivo, ¿no? O sea, sin aplicar muchos juicios de valor al tema. Y me dijo que es técnicamente imposible con el crecimiento actual. Esto como dato es súper interesante. Se me hizo una aritmética directa, incluso aplicándome la disminución proporcional en las generaciones posteriores. Claro. O sea, cuando llegan a la segunda, tercera generación, Dejan de reproducirse tan rápidamente, ¿no? tan rápido porque están más europeizados, y se mezcla, evidentemente, la Claro. persona con europeos, con lo cual esto está súper bien analizado, la verdad, una conversación larga. Y me dijo que no es posible, bajo el crecimiento actual, que ya es muy alto, que exista una Europa mayoritariamente, en términos culturales o religiosos, musulmana antes del siglo XXII. Está bien. También os digo lo de siempre. A mí la religión no me preocupa. Bueno, es que de hecho vivimos en un país musulmán, decir, y justamente las políticas que se aplican son las opuestas. Exacto. Es decir, ¿Sabes? es que a mí la religión no es algo que me preocupe, y de qué país venga tampoco es algo que me preocupe. Es decir, No, aquí- te preocupa las políticas que aplicas. claro. O sea, nosotros vivimos en un país donde el 90% de la población viene de países en los que su sueldo medio son 200 euros al mes. Y aquí no veo nadie teniendo que robar o teniendo que hacer cosas malas para ganarse la vida. Así es. Entonces, el entorno en el cual tú has crecido o el país del que tú vienes no me es una excusa Para nada. para que las personas delinquen, ¿no? O sea, no sé cuál es el... Sí, delincan. Sí, delincan. No la veo una razón, una excusa de, bueno, es que vienen de un país que no han tenido las mismas oportunidades que tú. El filipino que trabaja en el supermercado debajo de mi casa, ¿qué te crees? ¿Que nació en un palacio o qué, tío? Pero pues esto- no, pero es esto- todo huevos y está viviendo a 8.000 kilómetros de su casa, ganando 10 veces más de lo que está ganando de lo que está ganando su primo en su país. Entonces, y no tiene que atracar a nadie, ni tiene que vivir en un gueto, ni tiene que hacer nada para ganarse la vida. Entonces, a mí las nacionalidades y la religión, nosotros que vivimos en este país, te demuestra que no es un tema de nacionalidad, ni de religión, ni de origen, ni de color de piel, ni de idioma. Ni de condicionante, te diría, socioeconómico incluso. Porque ¿cuántas veces hemos escuchado? Yo, bueno, es que esto lo vengo escuchando desde el cole, desde toda mi vida, de no, pero es que no ha tenido las mismas posibilidades y por eso delinque. O sea, aquí la mayoría de gente no ha tenido nadie las mismas posibilidades, nadie. Y nadie delinque. Y nadie delinque. Claro, es como- Entonces, intentar justificar la delincuencia a través de esta persona ha tenido una infancia dura es muy perverso, porque tú al final lo que estarías es justificando que los males del mundo vienen de los males que se les han causado a otros. Si esos segundos males están restringidos, ya no suceden. Al final, esa persona tiene que saber las consecuencias de sus actos. Creo que más o menos todo el mundo sabe que aunque no hubiera un límite de velocidad, a partir de cierta velocidad es muy posible que te mates, ¿no? Si la gente conduce a 300 km por hora sabe que va a tener un problema muy grave, con lo cual pues posiblemente se mate y no va a conducir a 300 por hora ni que el coche pues vaya a tope. Entonces, tú sabes a lo que te atienes en base a lo que haces. Totalmente. Conduzco muy rápido, me la puedo pegar. Estoy en Dubái haciendo según qué tontería, me la puedo pegar, ¿no? Entonces, si fuera estoy en Europa y estoy haciendo según qué cosa, me la puedo pegar, seguramente sería irrelevante si tú te criaste en un entorno socioeconómico más pobre o en un gueto o
Porque muchas de las personas que viven aquí se han criado en condiciones, creo yo, mucho más pobres o infinitamente más pobres que los padres y los hermanos de las personas que crecen en los barrios marginales de España. Desde luego. Y, bueno, y de Europa en general. Y no están aquí delinquiendo. Están aquí trabajando por un sueldo que a uno le parece menos correcto, más correcto. A ellos les parece bien. Y una cosa no tiene que ver con la otra. Y esto es bueno aclararlo porque es un discurso que yo... Es que lo intento echar atrás en mi vida y es un discurso que lo recuerdo del cole. Bueno, sí, a mí me lo decían mis evidente, compañeros de clase. Porque es una manera fácil de justificar las actitudes de la gente, ¿no? Es como, no, déjalo porque ha tenido una infancia dura. Por eso tiene que pegar una paliza a una persona. No entiendo la relación. Y si le pega una paliza a una persona, que no le pegue dos. ¿No? Porque es que ahí entran muchas capas, ¿no? Y aquí todas las capas están cubiertas. Es como, esta gente en su país pueden criarse en un ambiente en el cual en su barrio o apuñalaba, o pegas o te pegaban. Sí, podría ser. ¿Esa gente aquí aplica esa misma filosofía cuando está en su día a día? No. No, porque sabe que no puede. Total. Porque sabe que aquí no se permite lo que se permitía en su barrio. Ese es el problema. Es decir, ¿dónde tú te has criado y lo que tú has tenido que hacer para sobrevivir desde que naciste hasta que tuviste 20 años y decidiste venir a Dubái? Bueno, pues es una historia de superación, ¿no? Cada uno ha tenido la suya. Unas serán más duras y otras serán más otras. Otras serán menos duras. Pero una vez tú entras aquí, tienes que cumplir las reglas. El problema es que en Europa no existen reglas. Por lo tanto, la gente vuela a Europa y pretende comportarse como si estuviera en el barrio donde ha crecido. Y ahí es donde entra el conflicto. Tal cual. Porque no hay nadie que le diga, chato, aquí no puedes comportarte como tú te comportabas en tu barrio con tus colegas cuando uno te pegaba un pelotazo y tú le pegabas un puñetazo. ¿Sabes? Aquí esas cosas no funcionan porque si vas así, vas a la cárcel, vas a pagar las multas, te envían a tu puto país. Yo no sé si alguien que nos vea está o ha estado en los cuerpos pues, de seguridad del Estado, yo qué sé, policía, mossos, guardia civil, y nos puede decir o comentar, no sé, su día a día en ciertos lugares, cómo se vive, porque yo, por un lado, me dicen que tienen instrucciones de no ir a ciertos lugares porque son muy conflictivos. Luego hay mucha patrulla en otros lugares de España que son lugares que se sienten mucho más seguros. Sí, yo ahora mismo la situación es tan delicada que no sé cómo se gestiona. Yo lo que tendía a vivir en los pueblos que me movía era que la policía estaba en todos lados menos donde tenía que estar, ¿sabes? Y esto es lo que yo vivía, pero no sé si alguien lo sabe o si nos lo puede dejar en comentarios, porque tal y como está la situación ahora, lo tengo como muy fuera del foco, y lo digo a colación de lo que tú comentabas, de que saben que no hay reglas, y hay un poco la sensación de que no hay reglas. Es decir, hablamos de que son los estados, tal vez del mundo, junto con Estados Unidos, con los cuerpos normativos más grandes, con lo cual... Obvio que hay reglas, pero cuando decimos que no hay reglas es en el sentido de que hay muchos barrios en que parece que aplica la ley de la selva, como aplicaba en los países donde se criaron o ellos o sus padres, o la forma en que se rendían cuentas, bueno, ¿no? Y al final yo creo que ha llegado un punto, a veces ya no es solo cuán grave es cuán grave es la multa o cuán grave es el castigo, sino ¿por qué digo esto? Es que es difícil de explicar. Cuando tú vives en una sociedad en la cual todo el mundo se comporta, quizá no tienes que tener grandes penas, porque cuando alguien hace algo mal, pues se le castiga un poquito y ya pasa nada. El problema es que cuando todo el mundo hace cosas mal, esas mismas penas pequeñitas no te sirven, porque todo el mundo se las pasa por el forro. En cambio, hay que endurecer esas penas. ¿A qué voy con esto? Al final, los cuerpos de seguridad del Estado no están más que para ejecutar lo que dice un papel, ¿no? Lo que dice esa normativa que tú mencionabas. Por lo tanto, ¿qué te va a decir el policía? Es que no puedo hacer nada. Es que si le hago un papelito, tal, me lo llevo al cuartelillo, le tomo los datos. Pero también les desprotege a ellos. Porque no solamente no pueden hacer nada, sino que están limitados a la hora de actuar. Desde luego. De hecho, yo incluso, o sea, posiblemente algunos tienen miedo, ¿no? O sea, claro, más de uno tendrá miedo. Estoy seguro de que sí, porque saben que es cuando usan la fuerza, hay alguien que decide si esa fuerza es proporcionada o no. Con lo cual pueden perder su trabajo muy fácilmente. Muy fácilmente. O sea, testimonios que quieras. Claro, tú imagínate que tú haces tu trabajo, estás contratado para hacer tu trabajo. Y cuando haces tu trabajo, alguien sale que además te suele juzgar de manera subjetiva, porque es gente que está por encima, que está puesta por otra gente, que está puesta por otra gente, por los políticos, por tal, y cuestiona o decide si tu actuación es proporcional o no es proporcional. Y de eso depende que pierdas tu trabajo o de que te den una medalla. Sí, totalmente. Y es como,
¿Pero en qué quedamos? ¿Hago mi trabajo o no hago mi trabajo? Ahí está la parte delicada del derecho, ¿no? Porque abusos policiales, claro que los hay. Claro, ¿no? evidentemente, claro que los hay. Pero estamos hablando de actuar en delitos comunes. Sí, delitos comunes. Es decir, no estamos hablando de que han torturado a una persona por... Está claro que tenemos que entender, y creo que todo el mundo está de acuerdo, que el abuso policial es la excepción. Claro. A verlo, haylo, pero es la excepción. Exacto. Entonces, sí, está claro que tiene que ser delicado el tener que medirlo todo de una forma tan clara. Y bueno, tú comentabas el hecho de que tal vez en una sociedad que se comportara muy bien, las collejitas serían suficientes, ¿no? Exacto. Pero por contra, yo soy un poco más del pensamiento de que no tanto. En términos teóricos sí, pero a la práctica los países donde hay menos delincuencia tienen políticas penales muy duras, en general. Sí. En general. Sí. Pero hablas como, por ejemplo, en Emiratos. Emiratos y claro, otros. Pero porque Emiratos es consciente de que la gente que viene puede ser muy conflictiva. Sobre todo por los países de los que vienen. Claro. Bueno, porque vienen de muchos países. Claro. Porque no están todas las nacionalidades aquí. Exacto. Y como te decía antes, la mayoría viene de países prácticamente subdesarrollados. Por lo tanto, lo que se podría liar aquí, si fuera jauja, sería, ¿sabes? Sería algo muy duro. En cambio, cuando tú tienes una sociedad que no está muy mezclada y todo el mundo parte de la misma cultura, igual puede ser un poco más permisivo, porque sabes que nadie se va a salir del raíl, ¿no? Se va a salir un poco del camino. Bueno, es un tema complicado. Son temas delicados. Yo creo que tampoco es que... Mira, yo no creo que nadie tenga un posicionamiento 100% contundente sobre estos temas, pero lo que sí que creo es que todas las personas que nos escuchan, o muchas de las personas que nos escuchan, tienen claro que seguramente Europa está lejos todavía de políticas que permitan una convivencia equilibrada Totalmente. y segura. El tema, seguro. O sea, puedes estar más de acuerdo o menos de acuerdo en que las políticas migratorias deban ser más o menos laxas, en que la policía pueda actuar más o menos, en que las penas sean más o menos duras. Lo que es real es que esta ciudad, este país, funciona a las mil maravillas. Y no pasa nada. Aquí es un país seguro, es un país tranquilo, es un país de buena gente, es un país de desarrollo, es un país que no tiene impuestos, es un país de muchísimas cosas maravillosas. Y eso, evidentemente, viene propiciado por un código penal que es muy estricto. Oye, pues igual es la manera. No digo que sea la mejor, pero es que si comparas y vas a mirar las sociedades que no tienen este código penal tan estricto, que quizá no tienen tanta mezcla de culturas y tanta mezcla de religiones, y son un caos absoluto, hablo de Europa o hablo de Estados Unidos, te preguntas, oye, pues igual tendríamos que mirar lo que hace esta gente y empezar a aplicar alguna de las normas que esta gente está aplicando y que tan bien les está funcionando. Y si no se quieren ir tan lejos, que se vayan a ver lo que hace Andorra y ya está. Por ejemplo. Porque también hay 110 o 120 nacionalidades distintas en Andorra y la política migratoria. De hecho, es divertido, ¿no? Porque, o sea, sin entrar en colores políticos, hay un color político en España que tiende a ser pues muy criticado por su política migratoria porque es más estricta simplemente. A los de Vox. Sí, y yo no tengo tampoco, bueno, ni especial afectación porque tampoco soy español, ni me conozco su programa electoral entero, con lo cual no opino demasiado. Pero me hace gracia porque como andorrano lo veo con perspectiva y pienso si la política migratoria de Vox es súper laxa. Claro, desde luego, obvio. Si la política migratoria de Vox comparada con la... Claro, entonces yo pienso, ¿qué pensaría el español medio que tal vez vota partidos que están más en lo contrapuesto, ¿no? Que sería, pues entiendo, Podemos, el PSOE, si conociera la política migratoria de Andorra. Bueno, porque claro, o sea, dices, no es que en estos países del otro, no, Andorra está en la frontera. Absolutamente. Está pegado, o sea, esto me recuerda... Está a 2 horas de Barcelona donde está habiendo la delincuencia que hay. Exacto, está pegado. Claro, exacto. Es decir, ¿cómo puede ser que un lugar que está a 120 kilómetros de una ciudad que está en la mierda... Es el país con el índice de criminalidad más bajo del mundo? Exacto, que me lo expliquen, ¿no? O sea, ¿cómo es el milagro? No es un milagro. Es la política migratoria. Es la política migratoria. Esto me recuerda mucho ya para terminar en breve, me recuerda mucho a la gente en España que vira a la izquierda, que cuando hay las elecciones americanas hablan de Biden, por ejemplo, como si fuera el Che Guevara. Y es como, es que tú no lo has entendido. Tú no sabes que Biden, que es, no sé si puedo mencionar la palabra izquierda, o sea, Biden, que es el más no conservador de los partidos, de los representantes a los cuales puedes votar en Estados Unidos, está más a la derecha de Vox. Mucho más. O sea, está más a la derecha de la Falange. Mucho más. Es decir, son partidos... O sea, ahí solo hay muy derecha y muy, 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 muy derecha. O sea, si tú realmente conocieras cuál es la política
migratoria, fiscal, laboral, de todo, de los Estados Unidos, confesional, de Estado, que apoya liberal, los todo. demócratas, que es lo que la gente se piensa que son los liberales, ¿no? Que son la gente normal, la gente guay, la gente woke, fliparían. Sí. O sea, no son capaces de coger ni una regla y aplicarla en España, porque los llamarían fascistas, racistas, xenófobos y franquistas. Es así de grave, o sea, pero eso te dirá el desconocimiento que tiene Europa, el desconocimiento que tiene en general la sociedad española en cómo funciona el mundo real. O sea, imagínate, si no entienden esto, ¿cómo van a entender lo que pasa en este país? Sí, son cositas que pasan muy cerca de su frontera. Y al final, pues bueno, hay que entender tanto lo que pasa cerca de tu país como lo que pasa fuera. Y como hemos dicho muchas veces, para ir cerrando hay que ver mundo, hay que saber qué pasa en el mundo. Ya para coger ideas, igual que un empresario coge ideas para hacer crecer su negocio, que un buen trabajador analiza, pues cómo se hacen las cosas en otro país, o cualquier persona que es curiosa. Oye, ¿hay otras formas de hacer las cosas? Pues sí, hay otras cosas de hacer las cosas, hay otras maneras de hacer las cosas, y seguramente si te informas, estudias, le preguntas al ChatGPT, que es la hostia, que a día de hoy te cuenta de todo, pues aprenderás mucho, ¿no? Y viendo este podcast también, espero. Espero que sí, que la gente aprenda de la hostia. Vamos a dejarlo aquí ya. Está guay, está guay. Sí, hemos tocado temas bastante peliagudos. Algunos delicados. Nos hemos mojado un poco hoy, creo, ¿eh? Vamos a repasarlo, pero yo creo que nos hemos mojado bastante. Sí, yo creo que, bueno, estoy contento porque también alguien tiene que hablar de estos temas, y medir las palabras cuando hablas de estos temas es importante, ya no solo respecto a tu público, sino a ti mismo, porque tener posiciones contundentes sobre ciertos temas a veces no es tan evidente. No. Tienes que medir cómo lo sientes, cómo lo valoras, y porque, hostia, son cosas que influyen tanto en el mundo a día de hoy y en las civilizaciones que vendrán, que tenemos que ponerlas encima de la mesa y se tienen que poder hablar, ¿sabes? Totalmente. Abiertamente. Sí, se tiene que poder expresar. Es que abres un melón también que podríamos dar para un buen rato, pero sí es cierto, al final tienes que poder expresarte y decir las cosas como son, ¿no? No tenerlas que vestir y poner bonitas para que nadie se ofenda. Es como, si eso es una putísima mierda, se le puede llamar putísima mierda, no hace falta que se diga que eso no está bien del todo. Es como, si es una mierda, es una mierda. Si no está bien del todo, no está bien del todo. Son baremos diferentes, ¿no? Y no nos olvidemos que las personas, no diré de bien, pero las personas, diríamos normales, de la media, ¿no? La media, se habla de la media a veces en términos negativos, la mediocridad, no, la media es la mayoría, y la media está muy bien, y la media es lo que tiene que ser, y es la referencia, de hecho, muchas veces, y tiene que serlo. Lo que quiere es vivir tranquila, poderse ganar la vida, vivir segura, saber que si alguien hace las cosas mal hay consecuencias, y que son negativas, y que si alguien hace las cosas bien hay consecuencias positivas. Dentro de este marco, lo que hemos comentado y de lo que hemos hablado tiene mucho sentido. Es algo tan básico como que la gente quiere desarrollarse de forma libre en el medio, con el proyecto de vida que ellos tengan, sin que venga alguien de fuera y se lo joda, y pudiendo a la vez ellos saber cuáles son los límites que tienen que tener respecto a los otros. A partir de ahí, todos los melones que hemos abierto hoy se entienden perfectamente. Se entiende perfectamente. Esa es la base de una civilización ordenada. Tal cual. Pues aquí lo dejamos. Nos vemos pronto.